Bien, continuando con el trazo de sombras, vamos a empezar a ver algo de curvas. Y en este caso, vamos a hacer dos ejercicios de un cono regular recto, pero voy a hacer que la sombra de este primer cono me dé toda su sombra en el plano horizontal y en este segundo ejercicio me dé la sombra en el plano horizontal y vertical de proyección. Muy similar a la reunión anterior, en donde vimos una pirámide que me diera su sombra en el horizontal y otra pirámide regular recta que me diera su sombra en el plano horizontal y vertical. Bien, aquí en la montera, entonces, teniendo ya el trazo de este cono regular recto, teniendo la inclinación de los rayos de luz de sol a propósito para que me dé la sombra en el plano horizontal, vamos a proceder a trazar. Voy a localizar la sombra del vértice, puesto que esta figura, su sombra va a terminar en punta. Así me dé en ambos planos de proyección, es un cuerpo que termina en punta, o me dé en el plano horizontal, también va a ser su sombra en punta. Vamos a localizar entonces la sombra del vértice, a ver dónde nos resulta. Su paralela al rayo en el horizontal que pase por el vértice, esta es la dirección que lleva, y en el vertical su paralela al rayo que pase por el vértice en el vertical. Me encuentro al horizontal, baja, y la sombra del vértice me da en el plano horizontal. Bien, estando esa sombra del vértice, pues se determina muy fácilmente, simplemente unir del vértice a la tangente de la base del cono, a la tangencia de la base del cono, y localizamos la sombra límite de luz y de sombra en uno de sus extremos. Aquí vendría, a la tangencia. Ahora, en el otro extremo hacemos exactamente lo mismo, del vértice de sombra que está en el horizontal al punto tangente lo mandamos. No necesariamente tiene que coincidir con este punto que me dio a mí sobre este centro. Puede estar en cualquier lugar dependiendo de dónde esté el vértice. Y hemos obtenido rápidamente la sombra de este cono, la sombra que arroja sobre el plano horizontal exclusivamente este cono regular de esta superficie. Entonces, pero resulta que se nos va a proyectar sombra propia. Va a haber puntos límites de luz y de sombra, de penumbra, sobre el propio cono. ¿Cómo determinamos con exactitud ese punto? Bien, pues lo vamos a determinar partiendo de una perpendicular del rayo. Si este es el rayo, la sombra límite tangente, partiendo de ahí una perpendicular que pase por un vértice, donde corte esta aquí los 90 grados, esta sería un punto límite de luz y de límite de luz y sombra. En el otro extremo haríamos lo mismo, trazamos su perpendicular partiendo del vértice y nos da la exactitud aquí de su sombra. Significa entonces, en la proyección vertical también vamos a ver la sombra propia. Este punto tangente, vamos a llamarlo un punto tangente 1, que está aquí, lo subo a la base, puesto que estoy trabajando en la base del cono, y esta recta tangente vértice, yo tengo aquí el punto tangente en la base y lo uniría al vértice. Y esta sería la sombra que estamos viendo en el plano vertical de ese prisma. Quiere decir que aquí estoy viendo
sombra propia del cono. Este punto, si esta es nuestra recta, estaría viendo parte de ella, de su sombra, de este cono, en el plano vertical. En el plano horizontal tendríamos la sombra exclusivamente en el plano horizontal, sus puntos límites que estarían ahí. Y aquí en el horizontal estaríamos viendo parte del cono con luz y parte del cono con sombra. Esa sería nuestra montera, la sombra en la montera de este cono. Bien, vamos a analizar el isométrico. Una vez trazado nuestro cono en el espacio y en la proyección vertical, teniendo los rayos correspondientes a la montera, procedo a determinar la sombra. Vamos a ver con la idea de que la sombra del vértice me dé en el plano horizontal. Entonces, por el vértice, su paralela al rayo en el horizontal, y viene su dirección, y en el vertical, su paralela al rayo que pase por el vértice. Me encuentro en el horizontal y la sombra del vértice me da sobre el plano horizontal de proyección. Los uno a la tangencia, a la tangente, y lo uno a la tangente en el otro extremo. Ahí está. Su proyección de su sombra sobre el horizontal. Aquí la tenemos, en el plano horizontal. Y para determinar la sombra de este propio que tiene el propio cilindro, pues del vértice mandamos una O, localizó aquí la tangente, y veríamos esa cara, parte de esa cara, como la tendríamos en su sombra. Estaría un punto tangente 1 y en el otro extremo, que no lo estamos viendo, tendríamos el punto tangente 2. Bien. No veríamos la proyección de ese trazo auxiliar, no se vería esta sombra aquí, porque ahorita no existe, solamente existe la figura en el espacio. Pues esta figura que está aquí es la que tiene su sombra propia. Aquí cuando trabajamos sobre los planos, las proyecciones, sí, pero aquí en el isométrico la sombra la estamos marcando sobre la figura. Bien, resulta una figura muy sencilla. Claro, pues las figuras ahorita geométricas que estamos trabajando son figuras muy simples. Bien, vamos a tener el otro ejemplo. Vamos a marcar el otro ejemplo ahorita. Vamos a trazar su sombra. Y ahora quiero que la sombra de este cono me dé en el plano vertical de proyección. Vamos a hacer.
tengo la figura trazada. Por el vértice en el horizontal y vertical trazamos sus paralelas al rayo. En el horizontal su paralela al rayo que pasa por el vértice y en el vertical su paralela al rayo que pasa por el vértice. Me encuentro al plano vertical y aquí localizo el vértice de sombra sobre el plano vertical. Bien, tengo que unir vértice de sombra con la tangente en un extremo y en otro extremo, pero desconozco cuál es la recta. Aquí pasan infinidad de generatrices que están formando este cono y necesitaría trazar, no sé, 10, 20 rectas aquí generatrices y en este otro extremo para definir cuál es el punto tangente. Para determinarlo de una manera más fácil y no estar eliminando, voy a llevar este vértice que está sobre el plano vertical, lo voy a llevar al plano al horizontal posterior. Quiere decir que voy a tirar esta pared, el cono lo tenemos aquí piso, aquí en superficie grande, tiro esta pared y ya no hay plano vertical. Va a ser que este salón de clase sea muy grande y solamente el salón que está aquí al lado se continúa el piso. Si fuera eso, es este ejemplo que estoy haciendo. Por el vértice paso a una paralela al rayo, en el horizontal y viene por aquí. Aquí viene la sombra del vértice. Digamos, no hay plano vertical. La sombra continúa sobre todo el piso. Para determinar dónde está este punto, en el horizontal posterior del plano de atrás, paso por el vértice y por el vértice de sombra una paralela al rayo, que ya la tengo, que llegue ahora hasta la línea de tierra. Llega a la línea de tierra. Bien, ahora trazo una vertical y ahora encuentro el vértice de sombra, se encuentra en el plano horizontal, en el piso del salón de atrás, ya no en la pared. Si hubiera plano vertical estaría aquí. Y esta sombra del vértice está en el salón del otro lado. Entonces, la sombra de ese vértice está en el piso como si fuera este. ¿Qué hice? Uní vértice a la tangencia y vértice de sombra a la tangencia. Teniendo este punto que está en el horizontal, lo uno a la tangente, aquí, a la tangente 1 y de este vértice que está en el horizontal lo uno a la tangencia. Lo unimos a la tangente. Aquí lo tenemos. Bien, entonces levanto otra vez la pared que estaba en el piso del salón de allá atrás, la levanto y ahora el vértice está aquí. Pero este acordeón, este punto del horizontal posterior y este punto están sobre la línea de tierra, es común para ambos, no cambió. Entonces puedo unirlo sobre la línea de tierra, que esta es mi línea de tierra, tengo este punto común y este. Entonces lo uno al plano vertical, que está el vértice en la realidad, lo uno aquí, y aquí ahora a estos puntos tangentes, y localizo la sombra de este cono sobre ambos planos de proyección. Todo esto fue trazo auxiliar,
Nos sirvió para determinar esos dos puntos y unirlos. Aquí en el vertical, ¿cómo determino si el punto tangente está aquí, aquí, aquí? No tengo la certeza. Entonces, trazo del vértice una perpendicular que pase del vértice con esta recta 90 grados y aquí tengo la tangente. Quiere decir que el punto tangente es este. En el otro extremo hago lo mismo. Del vértice una perpendicular a la tangencia y el punto tangente es este. Entonces, los unimos. Y estos son los puntos límites de luz y de sombra del cono. Toda esta parte de la superficie está en sombra, está en luz. Toda esta parte. Y la sombra que arroja en el horizontal y vertical. ¿Va a tener sombra propia? Sí. Este punto tangente 2. Tangente 2. Lo localizo subiendo mi línea de referencia a la línea de tierra y lo uno al vértice. Toda esta parte de aquí está en sombra. Vamos a marcar esta sombra. Indicamos, la sombreamos. Estos ejemplos se nos pueden presentar más adelante con alguna curva y sabemos pues el procedimiento que tenemos que seguir para determinar las sombras. Ahorita pues estamos trabajando con figuras sencillas y regulares. Entonces, ahí lo tenemos. Las sombras. Vamos a proceder a trazar la sombra de nuestro isométrico. Llevamos la misma información, todos los datos a nuestro isométrico. Trazamos el isométrico de una manera muy breve, localizando los diámetros y a través de diagonales utilicé el método de 7 décimas para localizar este punto, y este. Quiere decir que yo tomo, si hay 10 unidades y aquí fuera la séptima, este es un punto que va a pasar de elipse por ahí. Y trazo acá de una manera muy rápida, lo puedo trazar ahí, nada más con un mínimo de puntos trazo ese elipse. El de 7 le llamamos 7 décimas. Bien. Trazo nuestros rayos de luz de sol, vamos a localizarlos para que correspondan a nuestro ejercicio. O yo puedo ahorita más o menos con lo que tengo, y quiero localizar la sombra del rayo, pues podría localizarlo aquí. El rayo en el horizontal. Y en el vertical podría ser este. Y ahorita localizamos el rayo en el espacio. Vamos a proceder a localizar el vértice. Por el horizontal, su paralelo al rayo,
y por el vertical, su paralela al rayo. Me encuentro al plano vertical, va a subir y la sombra del vértice de sombra, ahí está. Decíamos que para determinar, aquí tendría que trazar no sé cuántas rectas del vértice a la base hasta encontrar un punto tangente. Sería más complicado. Pero si me voy al horizontal posterior, resulta el ejercicio más fácil. Voy a localizar el vértice, este que está en el vertical. Tiro la pared, quito el plano este vertical y me voy a ir al horizontal posterior, que es lo que hicimos hace un momento. Entonces, esta es la continuidad. Si no hubiera plano vertical, la sombra del vértice iría por ahí. ¿Dónde? No lo sé. Para ello, entonces, aprovecho la sombra, el rayo de luz que pasa por el vértice de sombra, y me corta en este punto. Ahora, trazo una paralela con respecto a mi eje de coordenadas, que pase por este punto de la línea de tierra, y estoy ahora sí en el plano horizontal del salón de allá atrás. Tiré la pared y este vértice se proyecta aquí, vértice en el horizontal, vértice prima porque está en el vertical. Y aquí tenemos este punto. Entonces, el vértice está en el horizontal, lo uno a la tangente, y en el otro extremo hago lo mismo, lo uno a la tangente, y ahí está. La sombra está en el plano horizontal, en este ejemplo. Pero nos corta la línea de tierra en este punto y en este punto. Levanto el plano, lo hago vertical, ya tengo estos dos puntos que me coinciden en uno y en otro ejemplo, y entonces uno, este punto, y uno, este, a la tangente, y a la tangente. ¿Cómo localizamos nuestros puntos? Pues puedo trazarlos verticales, o localizarlos y unirlos a la tangente. Límite de luz y de sombra. Por la parte de atrás, límite de luz y de sombra. Marcamos nuestras sombras propias. Sí. Aquí tendríamos entonces nuestra sombra en el isométrico de ese cono regular. Con esto tenemos ya todas las bases, con las 5 reuniones que tenemos del trazo de sombra muy elementales. Ya puedo empezar a trabajar con figuras compuestas. Entonces, en la próxima reunión voy a trabajar con 2 cilindros y a partir de ahí empezamos a trabajar con otras figuras como estas.